Hola, bienvenidos. Tengan el placer de llegar a esta clase virtual de Costos 3. La Universidad de San Buenaventura Cali, en esta nueva ola de la virtualidad, comienza a imperar en estos temas virtuales. Hoy vamos a trabajar con Costos ABC. Hola, bienvenidos a esta clase de Costos 3 virtual. Hoy, dentro del campo de los costos, empezaremos a trabajar esta fase 3, con los costos basados en actividades y los costos de calidad. Lo importante a tener en cuenta dentro de los costos ABC es primero, ¿qué significan? Los costos basados en actividades es una metodología desarrollada por el profesor Robert Kaplan. Miremos lo que es nuestro objetivo general. Presentar los parámetros necesarios para implementar un sistema de costos basados en actividades, sus particularidades y la conveniencia de ejecutarlo en las organizaciones con el fin de que sirvan como herramienta en la toma de decisiones gerenciales. Como objetivos específicos, comprender los conceptos necesarios de la metodología, identificar los elementos necesarios para su aplicación en cualquier tipo de empresa. Si bien es cierto, existe el paradigma de que los costos ABC solamente aplican en empresas de servicio, pero también aplican en empresas comerciales o de producción. Realizar ejercicios prácticos que permitan integrar los conceptos, los elementos y la práctica operativa. El objetivo específico 1. Los costos basados en actividades básicamente desagregan lo que a nivel ingenieril es la suma de varias actividades forman un proceso y las actividades componen lo que son varias tareas. El profesor Robert Kaplan en el año de 1987, junto al profesor Robin Cooper, distinguidos profesores de la Universidad de Harvard, comenzaron a trabajar esta metodología que hoy por día es una metodología más específica que permite de una forma u otra conocer los costos de manera más específica. Los sistemas tradicionales de acumulación que conocemos y que hemos trabajado en ocasiones anteriores son órdenes y procesos. Hoy vamos a trabajar con los costos basados en actividades, que si bien es cierto, digamos, es un sistema de acumulación más detallado, tendremos que verificar qué empresas lo pueden aplicar de manera optativa y qué empresas deben aplicarlo de manera obligatoria. Al igual, debemos de tener claro que hay los sistemas de contabilización que son real y al estándar. Pero ¿cómo funciona básicamente y cómo se integran en la presentación de los sistemas de presentación de los estados de resultados variable y por absorción? Dentro del marco jurídico es importante tener en cuenta que la Ley 142 del año 94, de acuerdo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario, establece sistemas uniformes de información y contabilidad que deben aplicar los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios. Quiere decir que para algunas empresas es necesario aplicar de manera obligatoria nuestros costos basados en actividades. En este caso, el sector de telecomunicaciones, acueducto, alcantarillado, aseo, energía, gas y combustible. Nuestro objetivo específico 2. Identificar los elementos necesarios para la aplicación de un sistema de costos ABC en cualquier tipo de empresa. Para cumplirlo, debemos conocer lo que son los glosarios y básicamente los conceptos necesarios para ello. Entonces vamos a empezar por lo que es recurso. El recurso es la cantidad de insumos necesarios para desarrollar un trabajo, proceso, actividad o tarea personal, equipos, papelería, servicios públicos. El proceso es el conjunto de actividades necesarias para lograr un fin. La actividad hace parte de lo que básicamente es un conjunto de tareas para lograr un objetivo específico. Cumplen una misma función, comparten un mismo inductor, consumen los mismos recursos. Inductor es lo que nosotros hemos hablado como base de asignación. Es el elemento o factor que se usa para distribuir los costos en diferentes niveles. Y el objeto de costo es lo que básicamente vamos a medir, que puede ser cualquier cliente, producto, servicio, contrato, proyecto o unidad de trabajo para lo que se desea medir. A partir de ello, esta es la secuencia habitual de ABC versus tradicional. Los recursos básicamente se trasladan a los procesos y los procesos a las actividades y a los bienes y servicios. Esa es básicamente la secuencia de ABC versus el tradicional, nuestros costos por órdenes o por procesos. ¿Cómo básicamente se decanta? Los recursos, que son, digamos, todos los ingresos y los gastos que tiene la organización, se decantan primero en un inductor primario, el cual se distribuye directamente a procesos, luego en su tema secundario a las actividades y luego basado en los inductores de segunda índole van finalmente a los bienes y servicios. Aquí aparece una información preliminar que tiene que ver con la estructura, digamos, de la empresa. Debemos de tenerla en cuenta para poder desarrollar nuestros costos basados en actividades. El objetivo 3 que vamos a realizar es
generar lo que son unos ejercicios prácticos que permitan integrar los conceptos iniciales que hemos visto y la práctica operativa. Dentro de ese punto de vista, aquí tenemos los pasos a seguir que quiero que tengan en cuenta para desarrollar nuestro Excel, el cual tendrán ustedes a la mano para ir desarrollando paso a paso lo que es la integración de las cifras, los elementos para poder medir los costos basados en actividades. Entonces tenemos aquí alrededor de 17 pasos que básicamente los vamos a contraer para hacer un ejercicio sencillo que ustedes puedan entender. Nuestro ejercicio estará dado al sector salud. Miremos. Para empezar nuestro ejercicio, debemos de revisar cuál es la información preliminar que necesitamos para desarrollar. En este caso, vamos a trabajar con servicios de salud, lo que es la implementación de un sistema de costos basado en actividades. Primer paso, aquí lo vamos a señalar. Establecer básicamente el objeto del costo. En este caso, en la zona amarilla aparece primero paciente de consulta externa y segundo paciente de procedimiento quirúrgico. Al tener claro el objeto del costo, debemos de identificar cuáles son los procesos que básicamente tiene, en el paso 2, identificar los procesos, las actividades y hasta ese nivel llegamos, hasta actividades. Así existan tareas. Procesos, aquí destacamos los procesos en verde, que son 5 procesos. El primero, consulta externa, procedimiento quirúrgico, 3, administración, 4, soporte y recuperación de los pacientes y quinto, lo que son los servicios generales. De color azul aparecen las actividades, que las actividades realizan o conforman lo que son los procesos. Entre esas actividades tenemos la primera, registrar los pacientes, la segunda, evaluar y diagnosticar al paciente, tercero, anestesiar, cuarto, proceder quirúrgicamente, 5, dirigir recuperación, sexto, formular medicamentos, 7, elaborar informes, 8, asear, 9, vigilar y 10, digitar información. Teniendo esta información, revisamos lo que es nuestro enunciado. El ejercicio básicamente consta de todos los datos importantes a tener en cuenta. En este taller que ustedes van a tener a la mano, para poderse guiar, ustedes comenzarán a realizar los pasos que básicamente les vamos a comenzar a enseñar. Ya para el paso 2, para realizar todo el procedimiento de la información que aparece aquí en el taller, donde aparece tanto el estado de resultados como parte de lo que son las plantillas iniciales a tener en cuenta, revisaremos de esta información básica que ustedes tienen, qué necesitamos para desarrollar nuestro ejercicio. Paso 2. En el paso 2, 3 es identificar los recursos. Para identificar los recursos necesitamos básicamente tener claro cuál es nuestro estado financiero, estado de resultados del año presente. El siguiente paso, elaborar planillas de distribución, entrevista del personal y resumen ponderado del personal, son labores que hemos hecho previamente. Quiere decir que si aparecían en los pasos largos y concretos, aquí solamente hemos ido a los que necesitamos de manera específica. Cuarto, distribución de gastos del personal a los procesos y actividades. Se realiza en las planillas de distribución predeterminadas. Entonces miremos, lo primero que hemos sacado aquí inicialmente es el estado de resultados. Ese estado de resultados que vamos a comenzar a distribuirlo, porque es donde están básicamente los costos de operación, costos y gastos de manera integral. Verifiquemos, en el año 2017 aparece un ingreso de 700.000, aquí está resumido, y aparecen unos gastos que básicamente comienzan a desarrollarse de toda la cantidad. Miremos, personal 271.200, ese 271.200 está representado en todo lo que es el personal, ese es el primer recurso grande que llamamos recurso de personal, y para costos ABC existen otros recursos, en ellos encontramos depreciación de equipos, energía, y total de gastos nos suma, teniendo en cuenta personal, depreciación de equipos y energía, 317.400. Al restar, tenemos una utilidad antes de impuestos. O sea que ese 271.200, que es lo que tiene que ver con todo el personal, está aquí decantado, de forma que revisemos cuáles son los trabajadores que participan dentro del proceso. Entonces, revisemos. El tercero fue identificar recursos, ya lo tenemos en el estado de resultados. El paso cuarto es determinar o distribuir los gastos de personal a los procesos y actividades. Entonces, este 271.200, que es el que inicialmente vamos a utilizar, lo vamos a distribuir a los diferentes procesos y actividades. Vamos a revisar este paso cuarto. Aquí está, distribución de los costos de personal a los procesos y actividades. Revisemos cómo básicamente está la concepción para operar lo que es el ejercicio. De manera vertical aparecen todos los empleados, aquellos que mencionamos. Aparece igualmente el proceso en el cual participa. Muchas veces nuestros trabajadores
participan no solamente en un proceso exclusivo, sino que participan en diferentes procesos. Eso es lo bueno que tiene ABC, que logra y permite que se participen en varios procesos. De manera horizontal aparecen todas las actividades que enunciamos de manera general. Bueno, pero ¿qué debe tener aquí para poder llegar a calcular los costos de esta forma? Necesitamos haber hecho previamente lo que son las entrevistas, haber tomado al administrador y haberle consultado acerca de cómo distribuye su tiempo. De acuerdo a ello, la información o datos fuente nos dice él cómo distribuye su tiempo. Por ejemplo, aquí el administrador que trabaja en el proceso 3 que nosotros hemos identificado como parte de lo que básicamente se realiza en el proceso 3, nosotros tenemos, miremos nuestro enunciado, en nuestros procesos el proceso 3 identifica lo que básicamente es administración. Entonces, en la labor de administrar o en el proceso de administrar, revisemos cómo distribuye sus tiempos. Entonces, nuevamente, revisamos, vamos al estado de resultados, tomamos el 271.200, vamos a la solución y esos 271.200 tendrán que quedar distribuidos aquí. Traemos el dato del administrador que trabaja en el proceso de administrar y traemos el dato fuente. El dato fuente que necesitamos para poder validar es el recurso y distribuir el porcentaje. Entonces vamos por el recurso en el enunciado inicial. En el enunciado inicial se dice que el administrador gana 48.000. Miremos, 48 es el primer valor que vamos a distribuir. Y él realiza ciertas labores en las diferentes actividades. La idea es verificar de acuerdo a lo que fue básicamente su explicación de cómo distribuye su tiempo, del 100% de su tiempo, a qué actividades la dedica. Entonces revisemos la entrevista de él. Primero mencionemos que este 48 que hay aquí tiene incluido todo lo que son prestaciones, cesantías, todo básicamente los devengos que va a recibir nuestro administrador. Ahora, ¿cómo vamos a distribuirlo acá? Pues lógicamente después de haberlo hecho la entrevista, entonces lo que básicamente tendremos es verificar, fijamos básicamente lo que es este 48 y vamos a traer cómo él distribuye su tiempo. Entonces vamos a los datos fuentes. Los datos fuentes es la entrevista que él dio. Quiere decir que cuando lo entrevistaron, el equipo de costos ABC, él dedica el 30% de su tiempo en la labor o en la actividad 1. Regresemos, aquí se nos movió un poco lo que básicamente estamos haciendo, lo volvemos a retomar. Vamos a la solución, tomamos nuevamente el 48, ya está fijo, y lo vamos a multiplicar por estos porcentajes. Nuevamente vamos a los datos fuentes y tomamos el 30%. Al realizarlo, ya básicamente nos va a quedar parte de ese salario total directamente en lo que es registrar pacientes. Y hacemos el barrido, quiere decir cómo distribuye básicamente ese salario. Miremos, aquí de los 48.000 de todo el periodo, 14.400 quedaron en registrar pacientes y 33.600 quedaron en digitar información. Sumamos para validar, quiere decir que lo que debemos de hacer es verificar que todos los 48 quedaron distribuidos entre las diferentes actividades. En este primer caso, correcto, quedamos listos. Ahora, vamos a ir a un caso diferente. La secretaria pertenece básicamente a dos procesos. Quiere decir entonces que debemos de verificar cuánto es el salario de la secretaria. En este caso, la secretaria tiene un valor de 14.400 en todo el periodo. Esos 14.400 deben de distribuirse dependiendo de cómo básicamente ella distribuye su tiempo entre el proceso 1 y el proceso 3. Revisemos. Ese 14.400 lo vamos a multiplicar, vamos a los datos fuentes. En los datos fuentes ella distribuye el 20% de su tiempo a la actividad 1, al proceso 1. Y el restante, básicamente, lo distribuye, fijamos aquí, lo distribuye al proceso 3. Desde ese punto de vista, entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que ya ha quedado distribuido nuestros 14.400. Bueno, cada uno de estos valores va a quedar distribuido básicamente hacia cada una de las actividades. Esto lo que estamos haciendo es distribuir nuestros costos a cada una de esas actividades. Lo hacemos de la misma forma. Revisemos y tomamos el 2.880 en este caso, lo fijamos, que ya es nuestro 100% ahora, y vamos a revisar qué fue lo que dijo nuestra secretaria en su entrevista. Lo fijamos y vamos por los valores que básicamente dio en su encuesta. Aquí está, 80% lo dedica a la actividad 1. La actividad 1 es registrar pacientes, quiere decir que la secretaria, dentro del proceso de salud,
los 2.304 se le invierten a registrar pacientes y el resto hacemos el barrido, quiere decir que ya nos va a salir básicamente en qué otra fase trabaja. Y 578 que queda de digitar información. Realizamos lo mismo y lo que hemos hecho es que básicamente ya ha quedado distribuido. De la misma forma hacemos la labor con el tema de los 11.520 que es la elaboración en el proceso 3. Revisemos qué es el proceso 3. Entonces el proceso 3, que básicamente es una labor que debemos tener en cuenta, revisemos nuestro proceso 3. En el enunciado, el proceso 3 es administrar. Entonces parte de lo que nuestra secretaría hace es también trabajar en los procesos de administración, apoyando básicamente la administración. Realizamos la distribución y aquí nos va a quedar la distribución de ella. Revisemos, nos debe sumar nuevamente los 11.520. Hasta aquí, básicamente estamos viendo un proceso que va a ser repetitivo. La idea básicamente es que ustedes realicen todo el procedimiento, ¿sí? De la misma forma, médico general. El médico general, traemos el valor de médico general que es 43.200, ¿sí? Y lo vamos a distribuir dependiendo de la entrevista o información que ha dado nuestro médico. Realizamos la misma labor, tomamos nuestro médico general y realizamos la labor de verificar. Esta labor, lo que esperamos es que ustedes la realicen. En este caso, sería muy factible de que ustedes revisen la misma labor que estamos haciendo y lo miremos básicamente más adelante para ver cómo debe terminar el ejercicio. Entonces, revisemos médico general, médico especialista y ustedes se van a encargar de realizar hasta terminar la tabla. Cuando volvamos, ustedes deben de haber básicamente desarrollado esta primera parte de aquí y confrontaremos básicamente cómo les debe haber quedado el resultado. Miremos, médico general, exactamente lo mismo, vamos a los datos fuentes, en lo que es básicamente el médico general, y revisamos cuál fue la información que dio. El médico general distribuye el 10% de su tiempo a la actividad 1 y el resto de ellas vamos a revisar cómo queda distribuido. Quiere decir que 32.400 a evaluar y diagnosticar pacientes, siendo el médico general, realiza parte de su labor en formular medicamentos, miren que tiene toda la lógica. Al final, la información básicamente debe quedar consolidada. La idea general es que ustedes en esta primera parte, punto 4, ustedes básicamente lo terminen. Revisaremos el punto 5 más adelante para que ustedes básicamente verifiquemos que todo haya quedado bien. Continuemos. De esta forma, básicamente debe estar el ejercicio a nivel de que ustedes hayan realizado la labor de terminar este cuarto paso que tiene que ver con la distribución de los costos de personal a los procesos y a las actividades. Lo bueno que tiene básicamente esta parte de los costos basados en actividades es que podemos identificar cómo se distribuyen los recursos que se utilizan de personal a cada actividad. De igual forma, identificar si hay recargadas algunas actividades hacia algunos procesos. Revisemos, de esta forma les debe haber quedado. De igual forma, lo que hacemos es comenzar a sumar la totalidad para verificar que todos los valores que hemos utilizado han sido distribuidos de forma correcta. Revisamos de manera que cada una de las columnas donde aparecen las actividades quede ya básicamente soportado. Esta es una labor que básicamente fue repetitiva y que esperamos ustedes hayan desarrollado mientras básicamente fuimos desarrollando el video y ustedes lo hayan pausado. Ese fue el cuarto paso. Para realizar el quinto paso, tenemos que identificar que lo que nosotros básicamente identificamos era distribuir los gastos de personal a los procesos y a las actividades, pero nos quedan faltando los otros recursos, en este caso depreciación de equipos, en este ejemplo pequeño, y energía, distribución de los otros recursos a los procesos y a las actividades. Quiere decir este 36, este 10.200, que son otros gastos. Verifiquemos cómo básicamente quedaría esa siguiente fase, o sea, el paso 5. Esos otros recursos están aquí también identificados. Quiere decir, vamos a traer la energía cómo se distribuye a los diferentes procesos. Quiere decir que esta es una información que básicamente nos ha sido apoyada por el Departamento de Ingeniería. Revisamos energía. En este caso nos reportan durante todo el periodo 10.200. Esos 10.200 de energía, ¿cómo van a quedar distribuidos a los diferentes procesos? Revisemos. De acuerdo al estudio con ingeniería, estos 10.200 que básicamente vamos a fijar son parte fundamental para distribuirlo a los diferentes procesos. A partir de ello, vamos a identificar dentro del reporte de información de los datos fuentes cómo han sido distribuidos esos otros recursos.
Esos otros recursos, en este caso energía, se distribuye 10% al proceso 1, 60% al proceso 2, 25% al proceso 3 y al proceso 5 el 5%. Revisemos. Quiere decir que aquí estarían distribuidos el total, el 100% de esos 10.200. Primera parte, esos 10.200 ya están acá acumulados en el sistema de acumulación. Y luego lo que hacemos es comenzar a distribuir los 1020 en este caso, que fijamos también, y dependiendo de los reportes, o sea, también estos recursos de energía se consumen dependiendo de su afinidad a las diferentes actividades. Entonces, al realizar simplemente la fijación aquí de la celda para distribuirlo a cada una de las diferentes actividades, entramos a revisar y verificamos cómo la energía se utiliza sobre todo en la actividad 1, en la actividad 2 y un tanto en la actividad 10. Al realizar este procedimiento ya hemos comenzado a distribuirlo, de manera que quede distribuido el 100%. Al final hacemos lo mismo, totalizamos para entrar a revisar que se haya cumplido con la totalidad de la distribución, que son 1020. De esta forma, vamos a comenzar a distribuir el resto de energía. O sea, simplemente comenzamos a validar la información que debemos de generar por la energía en cada uno de los diferentes procesos y comenzamos a hacer la distribución. Entonces, por favor, simplemente este siempre es el inicio. La idea es que ustedes, a medida de que vayan adelantando, realicen el mismo procedimiento hasta entrar a verificar lo que básicamente es la distribución total del recurso. Aquí vamos a terminar energía, ustedes realizan lo que es depreciación de equipo, miramos básicamente cómo debe quedar y así comenzamos a registrar todo el proceso. Revisemos cómo se realiza también lo que es en el proceso 5 la distribución también de los recursos. De esta forma debe de quedar este primer nexo. Van y realizan esta misma labor con el tema de depreciación de equipos y de esa forma entramos a validar que los 10.200, que ha sido el valor en todo el periodo, quedan distribuidos en todos y cada uno de nuestros procesos. Continuando, vamos a revisar nuestro quinto punto, cómo debió haber quedado. Después de haber hecho la distribución de los otros recursos, de acuerdo a la información que nos dio ingeniería, de esa misma forma comenzamos a distribuir estos 46.200, que básicamente son los recursos de energía y otros, hacia las diferentes actividades. Al final les debió haber quedado de la siguiente forma. Ya hemos básicamente distribuido tanto los recursos de personal como los otros recursos. La idea ahora, posterior en nuestro paso 6, es poder consolidar los recursos de personal y los otros recursos en uno solo. Vamos a hacerlo de la misma forma. Vamos a comenzar a verificar cómo se debe hacer y comenzamos a validar que ustedes en el largo del video ustedes ya lo hayan realizado y comparamos. Entonces entremos a revisar. Recuerden que tenemos 5 procesos que son el primero, consulta externa, procedimiento quirúrgico, administración, soporte y recursos y servicios generales. Ahora lo que hacemos es comenzar, nos vamos a las columnas principales, subimos por el ascensor y traemos lo que son los valores que corresponden al tema del recurso de personal para integrar la información. Lo que hacemos es comenzar a revisar todos los que tienen el proceso 1, todos los que pertenecen al proceso 1. En este caso, secretaria que pertenece al proceso 1. De igual forma traemos médico general, traemos el médico especialista en este caso y comenzamos, estos son los que están en el recurso de personal. Bajamos y revisamos los que tenemos en la distribución de los otros recursos. Verificamos que en energía aparece también en el proceso 1 y la depreciación también hay, o sea que quiere decir que hay equipos también en el proceso 1. Le damos Enter y hacemos la distribución de manera, básicamente hacemos el barrido y ya va a quedar en todos y cada uno de nuestras actividades. En este caso hemos comenzado a cumplir. Vamos a hacer el segundo y después más adelante entramos a revisar cómo les ha quedado a ustedes. Es un proceso repetitivo. Vamos al proceso de procedimiento quirúrgico. Entonces vamos igual, recurso de personal. Vamos en el proceso 2, revisamos todas las que tienen proceso 2. Aquí hay una primera que es del médico especialista, nuestro primer 2. Y luego revisamos que el anestesiólogo también es proceso 2. Hasta ahí, recurso humano. Luego revisamos el tema de entrar a verificar cuáles son los que pertenecen, básicamente, revisemos las que nos pertenecen, volvemos acá a hacerlo, las que pertenecen al proceso 2. En este caso, revisemos nuevamente. Este 2 de médico especialista y este de anestesiólogo
le damos el signo más, bajamos y comenzamos a validar cuáles son las que están en energía y la que está en depreciación de equipos. Entonces, de esta misma forma, aquí llevamos dos procesos, ustedes adelántenlo, revisamos y nos vemos más adelante en el mismo ejercicio. Debemos de consolidar, quiere decir que para que nos haya quedado bien, hay una cosa que ustedes pueden comprobar. Aquí la voy a colocar para que ustedes lo comprueben de una vez. Debe sumar igual el total de los recursos humanos, aquí lo coloqué en esta celda, que es 271.200, más los otros recursos. Quiere decir que al final la consolidación nos debe dar los 317.400, que son el valor que básicamente han sido los recursos invertidos en lo que es el estado financiero. Háganlo y lo revisamos. Bueno, posterior a realizar la consolidación de la información, decíamos que nos debía dar 317.400, quiere decir la suma tanto de los otros recursos como los recursos de personal. Al final le debe haber quedado así la consolidación de la información. Quiere decir que aquí nos estamos acercando básicamente a lo que cada empresario quiere y desea conocer. Cuánto básicamente le cuesta de manera básicamente horizontal su proceso realmente y cuánto le cuesta de manera vertical cada actividad. Revisemos en este caso cada una de esas actividades como registrar paciente, nos cuesta en su totalidad, aquí no hemos distribuido todavía a los productos, que es el objeto del costo, pero aquí ya tenemos consolidado los 317.400 que son los recursos utilizados en ese periodo. Ahora, pasamos a revisar que aquí podemos simplemente verificar y sacar como los porcentajes, podemos darle ese, digamos, ese plus, identificar qué significa cada uno de esos valores individualmente de lo que es nuestra cantidad de recursos utilizados, para de esa forma entrar a verificar qué tanto es lo que nosotros hemos invertido. Al final, lo que obtendremos será un porcentaje que nos va a mostrar, aquí hagamos nuevamente la operación para que básicamente revisemos cómo debe quedarnos la operación. ¿Qué significa cada una de ellas? Porcentualmente, digamos, cada una de estas actividades, el 7,1 en este caso, y hacemos el barrido después de haber dejado fijas las celdas, y aquí tenemos nuestro 100%. De esta forma, básicamente hemos consolidado toda la información. Bueno, pero ¿qué nos hace falta? El paso 7 es la distribución de las actividades a los servicios. Quiere decir, todas estas actividades debemos distribuirlas a los servicios. Es aquí donde debemos de tener cuidado porque es cuando nosotros debemos tener en cuenta cuál es el inductor que básicamente está relacionado con ellos. Acuérdense de nuestros productos. Nuestro producto es consulta externa y pacientes de procedimiento quirúrgico. Entonces revisemos. Son 300 pacientes que se atendieron básicamente en el año y 180 de pacientes de procedimiento quirúrgico. Entonces revisemos. ¿Registrar pacientes se necesita para todos? Si se necesita para todo, entonces el inductor quiere decir que lo vamos a distribuir entre los 480. Entonces traemos los 300 y traemos los 180. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a registrar en el ingreso a la clínica tanto a pacientes de consulta externa como a pacientes de procedimiento quirúrgico. Evaluación y diagnóstico. Evaluación y diagnóstico se realiza igual para ambos. Quiere decir que en este caso lo que tenemos que ver es si el inductor afecta a los dos o a uno solo. Luego seguimos. Pacientes de consulta externa. ¿Será que los pacientes de consulta externa necesitarán anestesia? En este caso no. Quiere decir que en este caso la anestesia solamente se va a distribuir a los 180 pacientes de procedimiento quirúrgico. Revisemos procedimiento quirúrgico igual. No lo vamos a distribuir sino solamente a los de procedimiento quirúrgico. Recuperación igual solamente a los de procedimiento quirúrgico. Formular medicamentos. Vamos allá que se nos está yendo la señal. Vamos aquí. Tendríamos que formular medicamentos para ambos igual. Para los 300 pacientes y para los 100 pacientes, 180 pacientes de procedimiento quirúrgico. Evaluar informes iría para ambos, igual, de la misma forma. Asear, todas las áreas necesitan aseo, de la misma forma para todos. Entonces, tanto para uno como para otros. Vigilar, tanto las áreas donde se hace la atención de consulta externa, igual como para los pacientes que están en procedimiento quirúrgico. Miren que aquí hemos buscado la relación, quiere decir ¿qué tanto se debe tener en cuenta de acuerdo al inductor? Si seleccionamos un buen inductor, quiere decir que podemos estar tranquilos en cuanto al cálculo. ¿Qué hacemos aquí? Ya sabemos que en algunos casos lo vamos a distribuir en una totalidad, en otros casos solamente algunos.
Aquí el total dice a 480, 480, en uno solamente los de procedimiento quirúrgico. Ok, ¿qué quiere decir? Que ha llegado el momento como de hacer la distribución del traslado a cada uno de esos productos o servicios. Entonces simplemente lo que hacemos es, el recurso total ya lo tenemos acá, 22.590. Lo que vamos a hacer es que lo dividimos entre la totalidad, ¿sí? Quiere decir que aquí está la totalidad de lo que básicamente vamos a distribuir. Y luego lo que vamos a hacer es que lo multiplicamos por los que tienen que ver directamente con la implicación, o sea, con los 300. Entonces, en este caso, por los 300 y vamos a quedar una parte que es 14.190 de ese 22.190. Hacemos exactamente lo mismo. En este caso, tenemos que realizar esta labor de manera directa de la misma forma. Tomamos el total del recurso, lo dividimos en la totalidad de los usuarios, ¿sí? Y realizamos el procedimiento de multiplicarlo por lo que básicamente pertenece a los pacientes de cirugía. Sumamos, aquí al sumar nos debe dar nuevamente el valor que hemos distribuido, 22.590. Si nosotros realizamos de esa labor, básicamente vamos a poder distribuir a todos y cada uno de nuestros productos de la misma forma. Entonces, tendríamos que entrar a verificar que nuestra labor ha quedado de la misma forma. Revisemos, miren que aquí va quedando el 38.490 después de haberlo formulado de la misma forma y nos queda distribuido la totalidad. Al final, todos los valores, los 317.400, han quedado distribuidos a todos y cada uno de nuestros servicios. Pero ¿cómo quedaron distribuidos? De diferente forma, ¿no? O sea, no tienen todos el mismo peso. Revisemos en este caso, hacemos la autosuma de la totalidad, se quedaron 106.566 en procedimiento de consulta externa y quedamos con 210 al final. Aquí prácticamente ya hemos trasladado todo lo que son los recursos. Creo que ya es cuando conocemos la finalidad que tiene el sistema, y es que es conocer los costos. Conocer los costos que básicamente están relacionados con pacientes de consulta externa y pacientes de procedimiento quirúrgico. Aquí al final lo que nos hace falta es simplemente tomamos la totalidad, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre básicamente los pacientes. Los pacientes en este caso fueron 300. Esta celda la fijamos porque quiere decir que aquí al final es lo que nos va básicamente a consolidar el resultado. Quiere decir que este básicamente, y lo vamos a multiplicar por 1000 porque está dado en miles de pesos, y multiplicado por 1000. Después de realizar esta labor, ya puedo hacer el barrido. Miren, aquí ya se va a generar la totalidad del recurso. Es decir, que aquí estamos finiquitando básicamente lo que le pertenece a pacientes de consulta externa. Le damos el total y ya hemos calculado 355.220. Hacemos esta misma labor, pero mire que vamos a tener en cuenta. En este caso, simplemente traemos, pero ahora ya es el resultado de los pacientes de procedimiento quirúrgico, lo dividimos no entre 300, sino entre 180, aquí lo estamos viendo, y lo multiplicamos por 1000 para identificar, en este caso nos cuesta lo mismo, qué es lo que en procedimiento quirúrgico se tiene en cuenta. Al final, es mucho más costoso, lógicamente, realizar labores de procedimiento quirúrgico. 1.171.300 contra 355.220. Aquí hemos básicamente analizado lo que tiene que ver con los costos basados en actividades. Los hemos básicamente distribuido de forma de que la metodología permitió lo que en los métodos tradicionales no se puede realizar. Aquí queda algo básicamente que ya está automatizado para que ustedes lo vean. La cadena de valor, que digamos es como revisar cuáles son, digamos, las principales actividades dentro de lo que es el servicio y presentar el estado de resultados no de la manera tradicional. Miren, lo que aparece aquí en amarillo, en esta zona amarilla, son las actividades principales para realizar el proceso de consulta externa, ¿sí? Como la de diagnosticar, el hecho de formular medicamentos y hacer, que es muy importante en el tema de salud. Y para el tema de procedimiento quirúrgico sí hay algunas cosas más neurálgicas, o sea, llamada la cadena de valor, que es importante, que es evaluar y diagnosticar, anestesiar, procedimiento quirúrgico, realizar recuperación y realizar formular medicamentos. Y miren, todo ha quedado desde este punto de vista repartido. De esta forma quedaría el estado financiero distribuido, pero por actividades. Espero que haya sido útil para ustedes. Sigan visitándonos
y estaremos colocando más talleres de estos para que ustedes pues logren realizar las competencias. Costos ABC, recuerden, no es solamente para trabajarlos en los temas de servicio, aplica muy bien en los temas de comercialización y en los temas de producción. Hasta luego.